para ello vamos a revisar algunas expresiones bíblicas que creo pueden ser de gran bendición para nosotros, ¿no? En cuanto al corazón. Vamos a partir en Éxodo, el libro de Éxodo. Vamos a ubicarnos en Éxodo, capítulo 28. En Éxodo 28 se nos está definiendo las vestiduras sagradas, las vestiduras del sumo sacerdote y luego la del sumo sacerdote. Y nos dice en el versículo 30, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto de efod, todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de la obra de tejedor, como el cuello de un coselete, y para que no se rompa. Y abajo en sus orillas harás granadas de azul y púrpura y carmesí, por sus bordes alrededor, entre las campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, campanilla de oro y granada, por las orillas del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministrare, y se oirá su sonido cuando él entrare en el santuario delante de Jehová, y cuando saliere, para que no muera. Versículo 36. Harás además una plancha de oro fino, y grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y la pondrás, y le pondrá con un cordón azul, y estará sobre la mitra, por el frente anterior de la mitra estará. Versículo 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón el pecado de las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que haya gracia delante de Dios. Bien, según lo que nos dice el texto bíblico en Éxodo 28, definiendo las vestiduras sumos sacerdotales que llevaba en este caso Aarón, que venía a ser el sumo sacerdote, se nos dice, bueno, que tenía que tener Urim y Tumim, que tenía que tener características específicas en su vestido, pero de repente se nos habla de una mitra, que debía tener una plancha de oro con la siguiente inscripción. La inscripción básicamente era esta, en hebreo. Esa era la inscripción que tenía que tener en hebreo. La inscripción aquí dice básicamente, la Z, C, el tetragramatón, vamos a hacerlo un poquito más cerca. No vaya a fallecer en ese sentido. La inscripción básicamente decía lo siguiente: santidad a Jehová. Eso era exactamente así en letra hebrea decía, y así como lo escribí, porque en la escritura hebrea uno no va de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Eso era lo que decía: santidad a Jehová. En una plancha de oro, que según el versículo 36, el versículo 36 decía esto en grabadura de sello, pero que según el versículo 38 debía estar sobre la frente de Aarón. En otras palabras, Aarón tenía sus vestiduras, el efod, todas las características y demás, pero en su frente, la mitra, decía santidad a Jehová. ¿Okay? Santidad a Jehová. Bien, ¿por qué la frente?
¿Por qué la frente? Por ejemplo, los equipos deportivos llevan el nombre de lo que representan en su pecho, que llevan el nombre de lo que representan en su pecho. Bien, uno podría decir, en el caso de Jesús, Jesús tiene a quienes representa en su pecho. En el pectoral tiene 12 piedras que ilustran cada una de las 12 tribus de Israel, del Israel espiritual que hoy vive. Pero ¿por qué el énfasis en la frente? Y luego se repite mucho en ese versículo, en la frente, en la frente, en la frente. ¿Por qué en la frente? Noten, la Biblia tiene la Biblia no tiene nada de casualidades, tiene intencionalidades. La Biblia no es casual, es intencional. En ese contexto, todo en la Biblia está representando algo, está vinculado a algo, quiere transmitir algo. ¿Me hago comprender? Bien, en este contexto, esta expresión sublime, hermosa, santidad a Jehová, no solamente hablaba del oficio del sacerdote, sino de lo que debía ser su experiencia, ¿ok? ¿Y dónde se comienza a construir la santidad? ¿Dónde se crea, dónde se gesta esa santidad, esa armonía con la ley de Dios, esa armonía con los designios del cielo? En el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal. ¿Me hago comprender? Bien, es la misma razón por la cual, por ejemplo, cuando nosotros abrimos Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis en el capítulo 7, nos vamos a encontrar con algo particular. Porque dice Apocalipsis capítulo 7, bueno, habían 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los 4 vientos para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y de repente viene otro ángel por el oriente, que tiene el sello del Dios vivo, y que clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra, al mar y a todas las cosas. Y este ángel dice, en versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Aquí el texto nos dice que el sello de Dios tenía que ser colocado en la frente. El efod que decía santidad a Jehová también iba en la frente. ¿Por qué este énfasis a la frente? Vuelvo a preguntar ahora, ¿por qué el sello de Dios va en la frente? Y miren qué características. Porque si ustedes revisan, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13 ya no nos habla del sello, nos habla de la marca. Aquí hay un importante mensaje en el tema de la salud emocional. Dios no marca, Dios sella. Las marcas que nosotros arrastramos vienen de Satanás, no vienen de Dios. Dios tiene el sello para neutralizar las marcas. Lo que te marcó en tu niñez de forma negativa, lo que te ha marcado en tu vida y eso que te ha dejado heridas y a partir de esas heridas creencias irracionales y máscaras conductuales, que también lo revisaremos, no vienen de Dios, no, esas marcas vienen de Satanás. Apocalipsis 13 nos dice, y hace que todos, versículo 16, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Aquí fíjense, Satanás está utilizando no solamente la frente, y eso tiene su símbolo, sino que también utiliza la mano derecha. Pero ¿por qué en el caso del sello eso no va en la mano derecha? Va solamente en la frente. Fíjense que luego Apocalipsis 14 dice en el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Ahora, insisto, el sello se coloca solo en la frente, la marca se puede colocar en otro lugar. Pero ¿por qué el énfasis de Dios de colocar el sello en este caso, solamente en la mente, solamente en la frente, corrijo? Y es que, vuelvo a preguntar, ¿de qué es símbolo la frente?
de tomar una decisión, bien, de la voluntad, nuestras emociones. Recuerden que vimos que es el centro de la espiritualidad del ser humano. Es el centro de la espiritualidad del ser humano. Esa es la frente. A ver, déjenme aquí. Aquí estás. Les doy esta declaración inspirada. No. Eso no era lo que estaba abriendo. Esto sí es lo que estaba abriendo. Les doy una declaración inspirada al respecto, ¿no? Y lo que nos dice la mensajera de Dios en cuanto a esto, ya que lo estamos ampliando. Primero, la misma mensajera de Dios nos dice en Mente, Carácter y Personalidad en el volumen 1, tomo 1, página 84, el cerebro es la capital del cuerpo. Si las facultades perceptivas son entorpecidas por cualquier clase de intemperancia, no se disciernen las cosas eternas. Aquí estoy confirmando lo que les decía ahora, ¿no? Cuando el cerebro, que es la capital del cuerpo, tiene entorpecidas sus facultades perceptivas, entonces, por cualquier clase de intemperancia, en este caso ya está hablando de alguna intemperancia, no se logra discernir lo que es eterno. Pero fíjense, de forma especial quería leer esta cita. Se encuentra en el libro Evento de los Últimos Días, capítulo El Sellamiento. Su cita original fue Manuscript Release en la página 252. Tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado en sus frentes, está hablando del sello y tiene que ver con la frente. Y luego explica qué es. No es un sello o una marca que se pueda ver. Descartamos eso. Sino, aquí voy a explicar qué es. Un asentamiento en la verdad, tanto intelectualmente como espiritualmente, de tal manera que no puedan ser movidos. Tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Nótese, cuando habla del sello de Dios dice que es un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual. ¿Están conmigo? Este se encuentra en el Evento de los Últimos Días, en el capítulo El Sellamiento. En este caso, la original es Manuscript Release, página 252. Bien, define el sellamiento como un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual. ¿Me hago comprender? Ok, el asentamiento en la verdad tiene que ver con algo netamente de la moral. Y tiene que ver con el intelecto y tiene que ver con lo espiritual. Ya sabemos que el lóbulo frontal es la base espiritual del hombre, es el centro de la espiritualidad del hombre, ¿me hago comprender? Pero también es el lugar donde la verdad tiene un efecto de tal forma que define nuestro comportamiento social, pero también el desarrollo de nuestra personalidad. ¿Me hago entender? Bien, es la obra que Dios está haciendo en el corazón del ser humano. El sellamiento no es una marca. Miren, yo me he encontrado, no es tanto el sello como la marca, no es una cosa que usted pueda ver exteriormente. O sea, no es una marca que se pueda ver. Yo recuerdo en una ocasión, estaba en Bolivia, en La Paz, y una hermana me llama. Estaba yo en Bolivia, pero una hermana de La Paz me llama y me dice, no, ya no me llamó. Yo llegué a su casa. Y estando en su casa, esta hermanita muy querida me dice, Carlitos, imagínate, nos están metiendo la marca de la bestia. Y yo decía, ¿cómo así? Me dijo, sí, mira, hoy compré un número telefónico. Y en el número telefónico coincidía el 666. Coincidía el 666. Yo dije, primero, hermana, está definiendo conceptos porque el 666 no es la marca de la bestia, es el número de su nombre. ¿Ok? Bien, y tiene su símbolo, tiene su significado. Segundo, la marca de la bestia, igual que el sello, no es algo que usted pueda ver, no es un chip, no es un código, no es un número, no es la inteligencia, no van a tardar en algunos en decir que es la inteligencia artificial,
que tiene sus riesgos y sus desafíos, por cierto, pero no va a faltar el que termine pronto de decirlo, que es la inteligencia artificial y todo esto. Y la verdad, no es ninguna de estas cosas, porque ni el sello ni la marca son visibles. Mientras uno es un asentamiento intelectual y espiritual en la verdad, el otro es un asentamiento intelectual y espiritual en la mentira. ¿Me hago comprender? Bien, pero ¿dónde se da ese asentamiento? En la frente. Por eso el énfasis en la frente, porque en realidad lo que está hablando es la obra en el corazón. Ahora, ¿por qué a diferencia del sello, que se coloca solamente en la frente, la marca sí va en la mano? Entendamos lo que nos dice. Si el sello es un asentamiento intelectual y espiritual en la verdad, tiene dos partes. Algo es intelectual, o sea, yo sé qué es, intelectualmente sé qué es, y lo otro es espiritualmente lo vivo. ¿Me hago comprender? Bien, ¿por qué la marca algunos lo reciben en la mano? Porque ellos intelectualmente sabrán cuál es el día. ¿Me hago entender? Pero aunque sabrán cuál es el día, no lo van a obedecer por la fuerza, porque eso es lo que representa la mano, el trabajo y la fuerza. ¿Me hago comprender? Yo soy Jehová tu Dios que te sostiene con la diestra de mi justicia. ¿Ok? Bien, en este contexto son las personas, podemos ponerle nombre, los adventistas, los bautistas, que sabrán, los judíos, cuál es el día. Algunos, los bautistas del séptimo día, son pocos en relación a todo el corte bautista, pero sí existen. Bueno, los bautistas, adventistas principalmente, quienes sabrán cuál es el día, intelectualmente saben cuál es el día, pero por la fuerza cederán. Ante la presión de no poder comprar ni vender, de ser multados, de perder lo que tienen, son tan dependientes del sistema y a la vez están tan condicionados que ¿cómo harán en ese contexto? ¿Me hago comprender? Bien, muchos lo reciben no porque intelectualmente así lo crean, sino porque están forzados. ¿Me hago entender? Entonces ceden porque nunca fue una experiencia espiritual real en sus vidas. Ahora, fíjense el énfasis en la frente. Con frecuencia ustedes van a ver esto en la Biblia, pero el énfasis en la frente no radica aquí en lo que usted puede ver, no, radica en lo que hay detrás, es decir, el verdadero corazón del hombre, el centro de la voluntad del hombre, que es su lóbulo frontal. El mismo que dice que es el que apela a la Biblia cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón. El mismo, además, que representan una serie de desafíos significativos. Y explico por qué. Hablamos de ese segundo bloque aquí en Jeremías 17, versículos 9 y 10. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Nos dice así. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. El texto nos dice que el corazón tiene una particularidad. Es engañoso y perverso. Es engañoso y perverso. Como vimos en cuanto al lóbulo frontal, el lóbulo frontal es el verdadero yo. Es el verdadero yo. ¿Y saben qué nos dice la inspiración en el camino a Cristo en cuanto a la más grande lucha que nosotros tenemos? La más grande lucha que nosotros tenemos no es contra Satanás, es contra nosotros mismos, es contra el yo. Claro, porque entre otras cosas es el principal punto de engaño. Cuando Jesús nos advirtió en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, es muy fácil de entrada comenzar a buscar engaños fuera de nosotros. O sea, pensar en el que se hace pasar por Cristo que está en Brasil, en el que hace pasar por Cristo que está en Guatemala, en el que se hace pasar por Cristo que está en Mozambique, en fin, en Australia hay otro que dice ser Cristo. No es tanto ese. Como pensamos, mirad que nadie os engañe en la falsa doctrina que se ha estado introduciendo para desviarnos de la verdad de Dios y eso. Miren, del primer engaño que usted tiene que cuidarse es el engaño de su propio corazón. Y es el que vamos a tratar de identificar. Porque importante conocimiento es conocerse a sí mismo, dice la inspiración.
Bien, conocer lo que implica nuestro propio corazón. En este contexto, engañoso y perverso. No olviden este principio de salud emocional. Cada corazón cree el engaño que necesita creer, el que le apetece, el que le justifica, el que le da una excusa. ¿Me hago comprender? Sí. Cada corazón cree el engaño que necesita creer. El que le justifica, el que le da una excusa, el que le da paz. Se lo pongo desde esta perspectiva. Si yo, por ejemplo, si yo tengo familiares, amados, hermanos, padres, no sé, amigos muy queridos, que han fallecido en rebelión, en oposición, lejos de Dios, mi corazón naturalmente se puede sentir tentado a creer, todos nos vamos a salvar, no importa lo que hagamos, porque Dios no va a dejar que nadie se pierda. Entonces es un engaño el que Satanás sabrá detonar en mi corazón en función de algo que yo necesito. ¿Me hago comprender? Si yo quiero seguir practicando algo, no sé, quiero seguir viendo pornografía, quiero seguir teniendo pensamientos lascivos en cuanto a las mujeres, quiero seguir participando de ciertas cosas del mundo y demás, yo me sentiré tentado a decir, no pasa nada, tranquilo, Jesús nos transforma cuando Él venga. Él nos va a quitar esos gustos y Él va a hacer a un lado todas esas cosas en nuestra mente cuando Él venga. ¿Me hago comprender? Aunque la inspiración y la Biblia digan lo contrario. Y llegaré a un punto cuando me sienta confrontado por eso que tendré que cuestionar la autoridad de alguno de ellos. Esto es lo que termina pasando en muchos casos, por ejemplo, con los escritos de Elena White. ¿Qué pasa con los escritos de Elena White en ese sentido? Que muchos ministros finalmente los cuestionan, le quitan su relevancia, su lugar, o incluso comienzan a atacarla porque está atentando contra un ídolo que ha gestado un engaño en su corazón. ¿Me hago comprender? O sea, por ejemplo, si yo no quiero dejar de comer carne, si yo no quiero dejar de comer carne, es más fácil decir, eso es un consejito, tómelo o déjelo. O eso no tiene valor, eso no es revelación de Dios para mi vida, que decir, miren, es que yo no quiero dejar de comer carne. Ese es un ídolo que tengo. ¿Sí me hago comprender? El corazón del ser humano siempre se va a inclinar a tratar de justificarse. Y de paso que es un mal muy propio de nuestro tiempo. Se justifica, se esconde. ¿Ok? Se esconde para poder creer que realmente es bueno, que está rico, que no está ciego, que está bien vestido y que no tiene necesidad de nada. ¿Me hago entender? En ese sentido, por ejemplo, si yo, bueno, miren, puedo darle algunos ejemplos históricos y algunos recientes. El pastor Wagner, Elliot Wagner, el gran predicador de 1888 junto a Alonzo Jones, respaldado por Ellen White, con palabras como que el mensaje que ellos predicaban tenía las credenciales del cielo y demás. Llegó un momento donde creyó una creencia y la desarrolló previamente, una doctrina en este sentido, la de las almas paralelas, donde llegó a la conclusión, bueno, que habían personas que existían y que eran como un alma paralela a uno, ¿ok? Y eso incluso podía justificar esa doctrina que uno se separara de su esposa para casarse con la mujer que identificaba era su alma paralela, ¿ok? Fue una forma doctrinal de justificar un adulterio, ¿ok? Y ojo, yo no le estoy hablando de cualquier persona. El gran paladín del mensaje de 1888, Elliot Wagner. ¿Me hago comprender? Recientemente conversaba con un hermano que en medio de una situación realmente difícil, él había estado predicando varias cosas con características muy particulares. Una de ellas era que Jesús venía para el 2031.
pero constantemente apelaba a lo sensacionalista, ¿no? Y a lo especulativo, Y yo trato mucho de cuidarme de esto porque eso suele generar más esa incredulidad, ¿no? Y entre y no genera un impacto positivo entre los incrédulos. Lo mejor es uno enfocarse en la palabra, que es donde radica el poder, ¿no? Entonces hay mucha gente que especula con muchos temas, el proyecto HARP, y tantas cosas más, ¿verdad? Que se dicen en torno a muchas cosas. Bien, este hermano constantemente estaba en ese tipo de mensajes, y los jesuitas, y los masones, y que Jesús vendría para el 2031. Pero en su misericordia Dios permitió que se viera la vergüenza de su desnudez. Es un término que también se utiliza en el contexto de la laodicense, es decir, cuando Dios te llama de muchas formas al arrepentimiento, a volver, al arrepentimiento, a centrarte, a salir de las cosas, y no lo haces, Dios en una medida pero extrema, deja que se vea la vergüenza de tu desnudez. ¿Para qué razón? Para bajarte vamos a ponerlo en nuestras palabras, para bajarte los humos, ¿no? Para ponerte los pies en la tierra y llevarte a entender tu real y auténtica necesidad. Y en ese contexto, mientras conversábamos, pudimos ver algo importante. ¿Por qué él tenía que predicar estas cosas y lo que predicaba? Y él se sinceró, y esto es gracias porque uno no lo ve. Esto es gracias a la obra del Espíritu Santo en su corazón. Él pudo ver que realmente él necesitaba predicar estos mensajes porque su corazón clamaba por relevancia. Clamaba por relevancia, por ser notorio, por ser visto. Y no iba a trascender cuando predicara un mensaje cuerdo y sensato como el de la Biblia, me hago entender, aparentemente repetido de muchas formas. Así que necesitaba lo nuevo, necesitaba lo sensacional, porque quería recibir relevancia, quería sentirse connotado, quería sentirse especial. Pero esto parte de la construcción de una falsa identidad. ¿Me hago entender? Porque cuando uno crea su identidad como hijo de Dios, usted no tiene necesidad de esas cosas. Cuando uno crea identidad a la luz del mensaje de justificación por la fe, uno no necesita esas cosas. Entonces no lo olviden, cada corazón cree, pregona, predica el engaño que necesita creer. El que le apetece, el que le justifica. ¿Pero esto por qué? Porque el corazón es engañoso. El corazón es engañoso, y no solo es engañoso, utilizo la expresión, perverso. Y a esa perversión sabe aplicar Satanás. Y es lo que ha llevado a muchas personas a lo largo de la historia a creer que en el nombre de Dios están permitidas algunas de las cosas más atroces que han pasado en la historia. La Inquisición. Muchos de los dominicos y los franciscanos que participaron de la Inquisición creían que lo estaban haciendo por Dios y en el nombre de Dios. ¿Me hago comprender? Y en ese mismo contexto, la devastación de pueblos enteros en el nombre de Dios. O encuentras a un Saulo aprobando la muerte de uno de los hombres más llenos del Espíritu Santo que nos revela el libro de los Hechos, como fue Esteban. ¿Me hago comprender? Muy bien. Todo esto parte de que Satanás sabe apelar al engaño que cada corazón necesita. Que cada corazón necesita. Entonces, aquí nos plantea un desafío importante, porque ese corazón es perverso. Pero, ¿cómo podemos nosotros batallar en ese sentido con ese corazón perverso? Por eso pregunta, ¿quién lo conocerá? El mismo texto responde, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Ahora, noten, porque aquí en este marco, el Señor dice que Él es capaz de escudriñar la mente y probar el corazón. Esto se llama paralelismos sinonímicos. Explico qué es el paralelismo sinonímico. Para entender, porque uno podría ver ahí y dice, no, entonces que la mente es una cosa y el corazón es otro. No, está hablando de lo mismo. Lo que pasa es lo siguiente. La poesía hebrea y en la escritura hebrea en realidad, se gesta mucho a partir de paralelismos.
Por ejemplo, tenemos los paralelismos sinonímicos, tenemos los paralelismos de antónimos y tenemos los paralelismos sintéticos. Nótese, la poesía hebrea y la escritura hebrea, esto incide de forma muy particular. Primero, ¿qué son los paralelismos sinonímicos? Los paralelismos sinonímicos son donde una segunda, o sea, en un texto tenemos dos pensamientos. El segundo pensamiento dice lo mismo que el primero, pero de forma diferente. ¿Ok? Por ejemplo, esto es hermenéutica bíblica, además, aquí. Fíjense, un ejemplo de ello, digamos el Salmo, capítulo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es un paralelismo sinonímico. ¿Por qué? La segunda idea está diciendo lo mismo que la primera. Porque habitar al abrigo del Altísimo es morar a la sombra del Omnipotente. ¿Me hago comprender? Muy bien. Podemos pensar en otro salmo. Otro salmo. La segunda idea diga lo mismo que la primera. David lo usa mucho. Vamos a revisar algún salmo que tenga paralelismo sinonímico. Los proverbios son los que tienen más antónimos. Ok. Salmo 142, aquí encontré uno. Con mi voz clamé a Jehová. Primer pensamiento. Con mi voz supliqué misericordia a Jehová. Ok. Bien. Otro puede ser, sí, ya me acuerdo que. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si es lámpara a tus pies, es lumbrera tu camino. ¿Me hago entender? Es decir, el segundo pensamiento está diciendo lo mismo que el primero para fortalecerlo, para ampliarlo. ¿Me hago comprender? Pero luego tenemos los paralelismos de antónimos. En los paralelismos de antónimos, pues como dice la expresión, si sinonímico es lo mismo, antónimo es lo contrario. Entonces, allá en el comedor está el texto Proverbios 15:1. La blanda respuesta aplaca la ira, mas la respuesta áspera, ¿qué genera? Ok, bien. ¿Ven el contraste? La blanda respuesta y la respuesta airada. ¿Ok? La Biblia, Proverbios hace mucho esto. El necio hablará sin cesar. El sabio guardará silencio. ¿Me va a comprender? Pone la mujer virtuosa, la mujer extraña. Eso es constante, constante. Salmos 91. Salmo 1, versículo 4. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué está haciendo? Poniendo en contracara justo, injusto, impío y pecador, impío y piadoso. ¿Me hago entender? Bien, esos paralelismos de antónimos. Y luego tenemos el paralelismo sintético. En el paralelismo sintético, el segundo pensamiento no es lo mismo que el primero, no es lo contrario al primero, es el desarrollo del primero. Por ejemplo, Jehová es mi pastor, y como Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es el desarrollo. ¿Ok? El segundo pensamiento es el desarrollo del primero. La escritura hebrea se construye sobre paralelismos, especialmente en el contexto poético. En el contexto poético se gesta principalmente en torno a paralelismos. ¿Ok? En este caso, escudriño la mente, que pruebo el corazón. Eso es sinonímico, ¿me hago entender? ¿Por qué razón? Porque escudriñar la mente, probar el corazón, está hablando de básicamente lo mismo, la obra que hace Dios, que conoce el corazón sobre el ser humano. Y esto es importante porque es que en Dios se puede comprender lo más complejo, que es la mente humana.
Pero no solamente lo más complejo que es la mente humana. Se puede discernir, gracias a Dios, discernir en qué condición se encuentra nuestro corazón. Y algo muy importante, cómo se cuida. Y hacia allá vamos. Este texto nos dice en Proverbios 18 lo siguiente. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Pregunto, ¿este qué tipo de paralelismo es? Claramente, ¿verdad? El sabio de corazón recibe los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Aquí está contrarrestando el sabio y el necio. Bien, algo nos dice del sabio, recibirá los mandamientos. Pero ¿dónde data la sabiduría? ¿En dónde la ubica? En el corazón. En el corazón. Porque el corazón también puede desarrollar sabiduría. Y en el corazón también puede, es decir, en el corazón puede haber engaño y puede haber inteligencia. Pero en el corazón también puede haber verdad y sabiduría. ¿Me hago comprender? Claro, ojo, el corazón naturalmente puede ser, es engañoso y perverso, eso está claro. Y puede ser inteligente, ¿ok? Puede ser inteligente. Ningún egoísta es sabio, pero muchos egoístas son inteligentes. Así que un corazón inconverso puede ser inteligente y puede ser engañoso y perverso, ¿cierto? O, tras la obra de Dios, puede ser sabio y puede ser lleno de verdad. ¿Me hago entender? Muy bien. Pero ¿cómo se logra esto? Voy a comenzar con un pensamiento. Estas son palabras de Mahatma Gandhi. Ellen White lo dice de otra forma, en un capítulo que, por cierto, ahora al final de la clase les voy a mandar a leer. Se dice así: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Para comenzar a hablar de cómo se cuida el corazón, tenemos que hablar del elemento raíz, el pensamiento. El pensamiento. El texto nos dice, si tú siembras un pensamiento, el pensamiento va a traer un acto. ¿Ok? Si tú siembras un acto, ese acto te va a llevar a cosechar un hábito. Si tú siembras un hábito, ahí vas a cosechar un carácter, y si siembras un carácter, ahí cosecharás un destino. Porque en realidad es así, en palabras inspiradas, el pensamiento lleva a acciones. Las acciones repetidas se convierten en hábitos. Los hábitos son los que marcan el carácter y el carácter determina nuestro destino. Veámoslo desde esa perspectiva. El destino es lo más elevado del hombre. El destino, hablamos del destino, ¿no? Aún al margen del contexto espiritual, el hombre habla de su destino y que busca y persigue un glorioso destino, un gran propósito. Pero noten dónde comienza el destino. Lo más grande. ¿Dónde comienza? El pensamiento. Porque ahí comienza a labrarse el destino. Pero es la constante del ser humano, que descuida lo grande, descuida lo pequeño en búsqueda de lo grande, desconociendo que lo grande es el resultado de lo pequeño. En este contexto, en el marco de la educación es muy claro, en este contexto es el pensamiento. El pensamiento lleva a acciones, lleva a acciones. Por eso Jesús plantea el pecado desde el pensamiento, porque naturalmente ahí lleva acciones. ¿Por qué? Si Jesús te plantea el pecado simplemente desde la acción, usted se va a enfocar en la acción y se va a encontrar con un muro constante porque va a repetir la acción porque está albergando un pensamiento que usted cree, no pasa nada con él porque al fin y al cabo es un pensamiento. ¿Me hago entender? Y como usted dice, es un pensamiento, eso nada más está aquí, eso no está pasando de ninguna forma, entonces no es pecado, pero cada vez va a repetir el pecado. Porque en realidad usted lo está gestando desde su pensamiento. Por eso Jesús, cuando aborda el pecado en la espiritualidad de la ley, del discurso maestro de Jesús, en el sermón de las bienaventuranzas, Jesús va a la mente. Si alguno odia a su hermano en su corazón, si alguno codicia a la mujer,
¿Sí me hago entender? Entonces, lo lleva desde la mente. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos da claridad en torno a dónde tenemos que pelear. El pensamiento, la lucha no es en el acto. La lucha para poder comenzar a gestarla y vencerla parte del pensamiento. Entonces, se nos dice aquí, siembra un pensamiento y resultado natural, aparece un acto. Aparecerá un acto. Y ese acto repetido cosecha un hábito. Y ese hábito te llevará a cosechar un carácter. Y ese carácter te llevará a cosechar el destino. Porque nuestros hábitos la unión de nuestros hábitos determina nuestro carácter y nuestro carácter nuestro destino. Lo pongo en forma práctica. Si mi pensamiento constante es las mujeres, la sexualidad, mi pensamiento constante es eso, para seguir con el ejemplo que ya vengo dando. Yo voy a cosechar inevitablemente actos. Que de repente, ante el temor y la oportunidad, porque son dos elementos muy importantes, puede que se consuman carnalmente, o que se queden básicamente en el pensamiento o en la pornografía. Entonces digamos, porque me ha tocado en ese sentido conversar y abordar jóvenes, hermanos, que, bueno, por temor, nunca consuman el adulterio o la fornicación, en así decirlo, en la carne, pero entonces lo dejan en el vicio secreto o en la contemplación pornográfica. ¿Ok? Pero ese acto que viene a partir de ese pensamiento lleva un hábito. Digamos, la adicción a los pensamientos lascivos y la pornografía. Y que va a desarrollar en la persona un carácter morboso. ¿Ok? Que además se acentúa con el tiempo. Porque la inspiración nos dice en Joya de los Testimonios, vi la causa de la súplica de David. Y lo expresa de esta forma. No, les leo la cita para no parafrasearla, porque a lo mejor la desconocen. Déjame leérselas aquí. Recuerdo dónde la tengo. Miren esta declaración. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 172. Dice así: vi a David suplicando al Señor que no lo abandonase cuando fuese viejo. Vi qué causa le arrancaba esta ferviente oración. Veía él que la mayoría de los ancianos que lo rodeaban eran desgraciados y que las características desfavorables de su carácter se intensificaban especialmente con la edad. Si por naturaleza las personas eran avarientas y codiciosas, lo eran hasta un punto muy desagradable en su vejez. Si eran celosas, inquietas e impacientes, lo serán especialmente en la edad provecta, es decir, en la senectud, en la vejez. ¿Qué nos está diciendo? Si de joven la persona es chismosa, cuando llegue a la vejez, va a ser una pesadilla su lengua. Si de joven, y uno ve ancianos, ya gente mayor, hombres mayores, que incluso no tienen, puede que incluso adolezcan de virilidad sexual, y el morbo, cuando ven pasar una mujer, y mucho más si está en un contexto cultural como el que ocurre en muchos de nuestros países, donde las mujeres se visten como si no quisieran vestirse. Entonces, como si ese día no hubieran tenido muchas ganas de vestirse. Entonces, ahí se intensifica todo esto. Fíjense, y hace de la vejez de la persona algo muy desagradable. Hay quienes ya en su vejez consuman incluso, por cómo estos rasgos se intensifican, algunas de las cosas más atroces. Y abusan. Terminan en asuntos donde incluso terminan abusando de niños, de menores, que desgraciadamente, es uno de los flagelos más tristes que estamos viendo hoy en nuestra sociedad, que el abuso infantil. Bien, pero miren, hoy se los digo en función de mi trabajo, de también lo que hago con los jóvenes,
Entre otras cosas, yo trabajo con jóvenes con identidades sexuales extraviadas, así que abordo muchos jóvenes en diferentes casos y contextos. Hoy es más difícil encontrar a un joven que no haya sufrido algún tipo de abuso que a un joven que sí lo ha sufrido. ¿Me hago entender? O sea, es difícil encontrar hoy a un joven que no haya sufrido abuso de alguno de estos tipos. Por lo general, en el contexto sexual de alguna persona cercana. En teoría familiar. Y en algunos de los casos más tristes de personas de la iglesia. O que hacían parte de la misma religión. Bien, o el mismo ejercicio de fe. Bien, todo esto a partir de esto. Vuelvo a donde partimos nosotros, antes de leer esa declaración. Pensamiento. ¿A qué nos lleva el pensamiento? Actos. A actos. Tarde o temprano nos llevarán a actos. Esos actos, hábitos. Nuestro carácter es la unión de nuestros hábitos. ¿Me hago entender? Y nuestros hábitos, que determinan el carácter, nos llevan al carácter que determinará nuestro destino. Para salvación o perdición. Para bien o mal. Para bendición o maldición. ¿Me hago comprender? ¿Dónde partió todo? En el pensamiento. Ahora, fíjense que esto, que lo dice la mensajera de Dios en un capítulo que leerán como asignación, nos los plantea también la psicología conductual de la siguiente forma. P más E es igual a C, lo dicen de esa forma. ¿Qué es P, qué es más C, qué es igual a C? Básicamente nos dicen, pensamiento más emoción es igual a conducta. ¿Okay? Esa es la fórmula de la psicología conductual. En este contexto, esta sí armoniza con lo que nos dice la Biblia, porque está estableciendo el pensamiento de base. Y nos dice, el pensamiento lleva una emoción, está vinculado a una emoción. Y ese pensamiento más esa emoción me lleva a mí a una conducta. Por ejemplo, si mi pensamiento, lo planteo desde esta perspectiva, si mi pensamiento es lúbrego, es gris en cuanto a yo no tengo valor. Yo no tengo valor por lo que soy, hijo de Dios, por quien Cristo ha muerto y demás. Me va a llevar una emoción que por lo general estará asociado a emociones de baja intensidad. Y esto me llevará a conductas. Una persona que atenta contra su vida. Es una persona que, ya te doy la palabra, es una persona que alberga pensamientos de poco valor. Hay personas que expresan la forma en cómo se autodesprecian, en la conducta autodestructiva que tienen. Porque son conscientes que lo que están haciendo está mal, que se están haciendo daño. Pero esas conductas autodestructivas vienen a partir de un pensamiento que está asociado al poco valor que perciben en sí mismos. ¿Me hago a comprender? Se nos llevará a ese tipo de conductas. Es una persona que necesita un trabajo en su corazón. Ahora, ojo, bueno, por eso esta clase estará asociada a la justificación por la fe, porque es donde se redefine nuestro valor. Naim. Todo el pensamiento crea actos y el hábito crea carácter. Como también crea un carácter morboso, puede ser también algo bueno con el tiempo. O sea, puede crear un carácter bueno solo con cosas malas. No, porque ahora apliquémoslo correctamente. Gracias, Naim, por la pregunta. Muy buen enfoque, muy buena apreciación. Sembremos un pensamiento correcto. Sembremos un pensamiento correcto. Lo ponemos en el término de siembra y cosecha, ¿verdad? Que estamos familiarizados. Entonces, sembremos un pensamiento correcto en torno al amor. Okay, sembremos un pensamiento correcto en torno al amor. El pensamiento es, así como Cristo murió por mí, también murió por mi prójimo. ¿Okay? Mi prójimo vale la sangre de Cristo, el amor. Bien, ese pensamiento que se gesta a partir de la manifestación de amor de Jesús por mí, eso es justificación por la fe pura. Me motiva a mí a darle valor a otros, tal como Cristo me lo ha dado a mí. ¿Me hago entender? Entonces cosecha actos. ¿Qué actos cosecha? Los actos de misericordia que están a mi alcance en favor de otros.
una palabra de ánimo y fe, suplir la necesidad de otro, tratarlo compasivamente como Cristo me ha tratado a mí, aún en mis momentos de necesidad. ¿Me hago comprender? Y ese acto se vuelve en un hábito. Entonces mi hábito me da en palabras inspiradas, el primer impulso del corazón será ayudar a otros. Compartir del amor de Jesús por otro. ¿Me hago comprender? Muy bien. Ahí ya hay un hábito. Está asociado a mi carácter, fortalecido por supuesto por el Espíritu Santo en ese sentido, que me lleva a mí a cosechar un carácter, que en este caso, una característica muy similar a la de Jesús. ¿Sí? Y esto me lleva a mí al destino propuesto para Jesús, a aquellos que sean semejantes a Él. En otras palabras, se los planteo desde esta perspectiva. Miren, esta es la fórmula F48. La fórmula F48, Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El texto nos está diciendo en qué debemos pensar, en dónde debemos enfocar nuestros pensamientos. Y la fórmula nos dice que es todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, aquello en lo que hay virtud, en aquello en lo que hay alabanza. Bien, en otras palabras, Matrix no es verdadero. No es verdadero. El patrón del mal, la famosa serie colombiana de Pablo Escobar, no es honesto ni exhorta a lo honesto, es una apología al crimen. No sé, algunas de las cosas que solemos ver y que evocan nuestros mayores profundos pensamientos, o muchos de nuestros pensamientos, no es puro. ¿Okay? Lo que solemos escuchar en las calles, ese ruido caribeño de gente que habla rápido, que habla mal nuestra lengua y que ha cosificado a la mujer, no lo puedo llamar música, será una ofensa al músico. Eso no es puro. Amable, se está contemplando boxeo, eso no es amable, ¿me voy a entender? Y su pensamiento no puede recaer en aquello. No hay virtud en eso que usted está contemplando, no es digno de alabanza. Pablo dice, en eso no piense, piense en lo que sí reporte esto. Utilice de norma estas características. Es verdadero, es honesto, es justo. Si usted lo quiere sintetizar en una persona, piense en Jesús. Porque Jesús es verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen nombre, en Él hay virtud, Él es digno de alabanza. Nótese, si su pensamiento gira en torno a Jesús, y yo por eso siempre, bien en armonía con lo que dice la inspiración, recomiendo que contemplemos más y más la vida de nuestro Señor Jesús. Yo le digo a la gente, por lo menos dentro de su vida devocional, incluso a los grandes intelectos, predicadores, porque es tan fácil entretenerse con muchos temas, introducirse en la profundidad doctrinal, en la semántica, en el hebreo, en el griego, en tantos elementos de estos contextuales, históricos, en fin, y perder de vista el elemento central de todo estudio de la palabra, que es Jesús. Y siempre les digo, yo hago esto, yo por lo menos una vez al año leo el Camino a Cristo. Por lo menos una vez al año leo el Camino a Cristo. Palabras de vida, el discurso maestro, el deseado de todas las gentes. ¿Por qué? Me permite mantener mis pensamientos concentrados, enfocados en el centro de la salvación, que es Jesús. ¿Me hago comprender? Pero además, es que a partir de Él se gestan pensamientos, como mi modelo, ¿me hago entender? Se gestan pensamientos que me abordan en diferentes campos de mi vida, como hijo, como hermano, como miembro de una sociedad. ¿Me hago comprender? Es que a partir de Jesús se gesta la sanidad emocional. Entonces, ahora nótese, si mi pensamiento, voy a este caso, si mi pensamiento está enfocado en la vida, en cosas que he contemplado de Jesús, por ejemplo, su mansedumbre,
Yo al desear eso, pidiendo al Espíritu Santo para que sea una realidad en mi vida, voy a cosechar actos de mansedumbre tal como los de Jesús. ¿Ok? Y me llevarán a desarrollar un hábito que me permitirá en cada espacio de mi vida, en cada oportunidad de mi vida, manifestar la mansedumbre de Cristo, que determinará un carácter semejante al de Jesús en ese campo. Pero si nuestros pensamientos van en armonía con todo lo que es Jesús, tal como es Jesús en cada aspecto de nuestras vidas, ¿me hago entender? Quiere decir que en cada línea que aborde, que afronte, me llevará a un carácter. ¿A cuál carácter? Al carácter de Jesús. ¿Me hago entender? Al carácter de Jesús, para finalmente poder desarrollar el destino, alcanzar el destino que Jesús ha apartado para aquellos que desarrollan un carácter como el de Él. Por supuesto, ojo, justificación por la fe pura, insisto. Leamos Jeremías capítulo 13, versículo 23. Estamos pronto a terminar. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Hay una pregunta muy interesante, con una respuesta contundente. Jeremías 13, 23 nos dice: ¿podrá el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? La pregunta es, ¿puede un etíope de Etiopía, está en el noreste de África, gente con rasgos morfológicos característicos más elevados, es menos esbelto que el nigeriano, es menos esbelto que el senegalés, pero es más alto, más delgado, esa es la morfología, y oscuro, oscuro, bien. Y cuando digo oscuro es oscuro, quizás al nivel de... No, es que hay otro nivel. No sé si usted, no, sin duda que sí, porque Ecuador tiene zonas de estas características donde hay personas de color, pero que son casi morados. O sea, la intensidad de su color de piel, de su color oscuro es muy, muy fuerte. Bien, bueno, pregunta la Biblia: ¿puede el etíope mudar su piel? No puede. Naturalmente no puede. ¿Por qué razón? Porque en su ADN hay una información. En su ADN dice cuántos melanocitos están en su cuerpo y la cantidad de melanina que producirán. Y una persona, mientras más melanocitos tenga, más melanina produce. Y ante más melanina produce, mayor oscuridad. ¿Me hago comprender? Esto tiene variables. Mi esposa, mis niños, yo no fui, yo estaba en Quito predicando, pero ellos se fueron varios días a la costa, por allá cerca de Esmeralda, por cierto, en bueno, se me olvidó cómo se llama. Por allá, al sur de Esmeraldas, bien al sur de Esmeraldas, y estaban por allá. Y bueno, después de tantos días recibiendo sol, su cuerpo hizo ajustes con su melanina, por supuesto, su cuerpo hizo ajustes. Eso fueron horas y horas de piscina y de... Bien, su cuerpo hizo ajustes, perfecto. Pero esos ajustes se expresan temporalmente en función de nuestra exposición o se pueden expresar en mucho tiempo por la ley de la adaptabilidad del ser humano. Por eso es que si un nigeriano se va a vivir a Noruega, donde tiene mucha menos exposición solar, imitando el verano, poco a poco en su linaje se va a ir aclarando el pigmento. ¿Me va a entender? Por la ley de adaptabilidad. La misma que hará que un caucásico vaya a una zona donde hay una significativa exposición constante al sol y su cuerpo se va adaptando para brindarle protección, porque eso es la melanina. La melanina es protección ante el impacto solar. ¿Ok? Bien, pero eso está en el ADN. Y es el punto bíblico. Está en el ADN. El leopardo no puede quitarse las manchas. ¿Por qué razón? Porque está en su ADN. En su ADN está implícito el orden de sus manchas, la posición en la que van a estar y todo lo demás. Bueno, esa es la pregunta. ¿Podrá el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? ¿Qué respondemos? ¿Pueden? No pueden. Responde: entonces tampoco vosotros podéis hacer el bien
estando habituados a hacer el mal. ¿Ven la respuesta? Dice, así como ellos no pueden porque tienen un impedimento ¿de qué tipo? Genético, natural, ustedes tampoco pueden porque tienen un impedimento natural. ¿Ok? Tienen un impedimento natural. Entonces, cuando abordemos esto, no lo podemos abordar en justicia propia. Porque por más que usted se proponga en justicia propia, usted no puede naturalmente. Ojo, usted necesita la intervención de un poder sobrenatural. Es ahí donde es necesario ahora la obra de Cristo en nosotros, mediante su Espíritu Santo, que es el que hace posible esta obra hecha una realidad en nuestras vidas. ¿Me hago comprender? Ahora, ¿hay algo que nosotros podemos hacer? Claro. En colaboración con lo divino, aquí es donde nosotros tenemos que trabajar y es donde tenemos que educar para que la gente comience a trabajar sobre lo que implica el pensamiento, sobre lo que implica el pensamiento. ¿Por qué? Lo pongo desde esta perspectiva. Martín Lutero solía decir, tú no puedes evitar que el pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que el pájaro haga nido en tu cabeza. Pájaro representa, en el contexto de Martín Lutero, el mal pensamiento que lleva a la tentación. Bien, él siempre lo planteó como algo externo, porque él nunca estuvo de acuerdo con la epístola de Santiago y su postura de que lo que venía, el mal que venía dentro de nosotros mismos. Pero fíjense, el pensamiento es muy interesante, porque lo podemos aplicar al mal pensamiento. Tú no puedes evitar que el mal pensamiento te sea sugerido. Mucho menos después de todo lo que ya has visto, contemplado y experimentado. Mucho menos en el contexto en el que vivimos, en nuestra sociedad en este tiempo. Pero sí puedes evitar que el mal pensamiento haga nido en tu cabeza. ¿Sí me hago comprender? Sí puedes evitar que el mal pensamiento haga nido en tu cabeza. Se desarrolla allí. ¿Cómo lo hacemos? No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. La mujer desnuda, eso es Romanos 12. La mujer desnuda, 12:21. La mujer desnuda no se vence con la mujer semidesnuda, con la mujer vestida. ¿Me hago comprender? El rock y la balada mundana no se vence con el rock y la balada cristiana. ¿Me hago comprender? No. La mentira no se vence con la media verdad. El engaño no se vence con la mitad engaño, mitad verdad. El mal se vence con el bien. La mentira con la verdad. ¿Me hago comprender? Y ojo, porque esto es clave cuando comencemos a abordar el punto de cómo la Biblia plantea la sanidad. Pues la Biblia la sanidad del engaño del corazón lo plantea en un conflicto verdad-mentira, mentira-verdad. Entonces, no hay término medio. O es mentira o es verdad. Y la verdad triunfa sobre la mentira cuando decidimos permitir que la verdad vence sobre la mentira. ¿Me hago entender? Pero en este caso, vence con el bien el mal. Por eso es importante aprender a educar nuestros pensamientos para que por la obra del Espíritu Santo sea el poder dominante en nuestras vidas que nos lleve a acciones semejantes a las de Cristo, a hábitos semejantes a los de Cristo, a un carácter semejante al de Cristo y a un destino conforme al que Cristo prometió para aquellos que seamos como Él. ¿Me hago comprender? Bien. Tengo una pregunta, por ejemplo, tratando el tema que estamos tratando y que lamentablemente pues aún estamos expuestos al mundo, que los que estamos en el campo no tenemos que salir, muchos que todavía no viven en el campo. Por ejemplo, hablando de lo que acabo de mencionar, cada lugar en la calle una mujer vestida diferente, vamos a llamar. ¿Cómo evitar desviar la mente? Hablando de los hombres o las mujeres, digamos así. ¿Cómo evitar desviar la mente si cuando salgo al mundo pues está lleno de este tipo de cosas? ¿Cómo no contaminar la mente si estoy, digamos, cuando salgo igual veo algo? Bien. Nosotros debemos evitar es exponernos temerariamente a la tentación. Pero decir que podremos estar... Yo recuerdo un hogar, vivía en Colombia, por Santander, Colombia. Ellos se fueron, miren, realmente adentro en las montañas.
adentro. Para usted llegar allá, tiene que caminar, bueno, llega a un pueblo, que por si el pueblo ya está lejos de una gran metrópolis, y luego camina como 7 u 8 horas, monte adentro. Después de rodar un buen trazo del pueblo hasta donde te deja un camino, que donde puede llegar el carro, de ahí usted camina por la montaña, 7 u 8 horas. Miren, allá conocimos, recuerdo una vez con quienes visitamos, yo creo que la muchacha de pensamientos más puros que podía existir, de verdad, es que toda su vida fue ahí, sin contacto con prácticamente nada. Y me acuerdo que el hermano nos estaba diciendo, miren, había una montaña que pasaba al frente, que se veía hacia el frente, y ya habían otras personas que estaban llegando por ahí, pero pocos, como una familia, ¿no?, que estaban llegando. Y me dijo, no, ya está llegando mucha gente por aquí. Tenemos que irnos más adentro. Bueno, fue lo que él decidió, ¿no? Decidió para sí, para su familia, pues. Para mí no es correcto. ¿En qué sentido? En que Dios no nos llamó a nosotros a aislarnos en este tiempo, ¿no? ¿Que asume Dios el riesgo? Claro, asume el riesgo. El riesgo es lo que implica encarar lo que significa nuestra sociedad hoy, lo que significa nuestras ciudades y nuestra metrópolis, donde hay un bombardeo constante. Mañana vamos a hablar un poco acerca de las facultades de la mente y el rol que ocupan en el pensamiento, precisamente en el cuidado del corazón. Pero a manera de spoiler, la ciencia determina que el 85% de lo que entra en nuestro cerebro entra por el oído y entra por los ojos. Dos de las grandes avenidas del alma. Yo no las llamo avenidas, yo las llamo autopistas. El término autopista no existía en el tiempo de Ellen White, cuando Ellen White apenas estaban comenzando a aparecer algunos carros. Pero las demás sí las llamo avenidas. Olfato, gusto, tacto, que por ellos entra el otro 15%. Pero como es justamente así, en la avenida pasan carros, ¿no? Y hay un buen flujo de vehículos. Pero las autopistas son mucho más grandes. Bueno, estas dos permean el 85% de lo que entra en nuestra mente. Por eso cuando usted ve en la ciudad, usted constantemente está siendo bombardeado por estos dos grandes sentidos, más que por los demás. Claro, usted también huele, usted también puede probar, usted también puede palpar, tocar. Pero la exposición es mucho menor y el impacto es mucho menor a lo que usted oye y ve. Satanás y Dios pugnan por esas dos grandes autopistas. El Señor dice, escuchad y ved. Estad quietos y ved que yo soy Jehová. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Constantemente vela eso. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Y guardan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Sí ven? Mientras Dios insta eso, Satanás también insta lo mismo. Bombardea constantemente nuestra visión y nuestra audición. Y aunque no debemos exponernos temerariamente, Jesús dice, no te pido que lo saques del mundo porque vienes del mundo. Pero también nos habla de la fe que vence al mundo. No debemos exponernos temerariamente, pero cuando hay un corazón que se fortalece día tras día con la verdad de Dios, ¿me hago entender? Con la verdad de Dios en función de lo que iremos construyendo y que educa sus pensamientos, como lo aprenderemos en mente, carácter y personalidad, lo leeremos para mañana, entonces, ¿qué ocurre? Estaremos en la capacidad de poder pelear con Dios esa batalla y salir airoso de ellas. Como lo enfrentó Enoc en su tiempo, quien le tocó enfrentar una sociedad no más justa que la nuestra, como lo tocó a Jesús en su contexto y a muchos de los grandes hombres de Dios. Pero propiamente, y dejémoslo allí porque esta pregunta la seguiremos respondiendo en el desarrollo de la clase, vamos por favor a quedar con la siguiente asignación. Sí. Vamos a leer la sección 1 de mente, carácter y personalidad, el capítulo 1 que se llama su importancia,
¿Ok? Nos da un equilibrio muy, muy hermoso. Y también vamos a... sí. Acciones básicas del cuerpo. Sí, el capítulo 1. Déjame ver que perdí ese. Aquí está. Psicología. Sí, capítulo 1. Quedémonos en el capítulo 1. Ahí está el subtítulo que busco. Educar y disciplinar la mente. Ahí está el subtítulo. Educar todas las facultades de la mente cultivada. Ok, vamos a dejar solamente el capítulo 1 para mañana. ¿Ok? Capítulo 1, sección 1, tomo 1. De mente, carácter y personalidad. ¿Sí? Perfecto. Ahí vamos a tener material que nos va a servir para construir mañana lo que estaremos viendo. Curación del alma. Por favor. Sí, en las paredes tiene que ser un resumen escrito, porque es única forma que yo pueda saber qué leí. De lo que entendí. Simpatía. Locura mental. Perfecto. Sí. Vamos entonces a leer ese capítulo, el capítulo 1, mente, carácter y personalidad para mañana. Y claro, trae su respectivo y correspondiente resumen. ¿Bien? Por favor, entre una página y una hoja. ¿Sí? No más de eso. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a cerrar y mañana seguiremos construyendo esa respuesta en función de lo que la misma inspiración nos va dejando ver. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún aporte? ¿Estamos aprendiendo? Bien, seguiremos construyendo entonces. Vamos a hacer una oración para terminar. Querido Padre Celestial, buen Dios, te doy muchas gracias en este momento, Señor, por la bendición que nos concedes al poder abrir tu palabra, al poder analizar a la luz de tu palabra y el espíritu de profecía, los hermosos principios que nos conectan con la salud emocional. Tú dijiste, Señor, en Juan 10:10 que has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y vida abundante no es solamente cantidad, es también calidad. Y para poder tener una vida de calidad necesitamos libertad. Libertad de nuestras creencias irracionales, libertad del engaño de nuestro corazón, libertad de aquellos que desde nuestro inconsciente afectan nuestro consciente, la libertad que tú has prometido, la paz que has prometido para aquellos en cuyo corazón, en cuya mente perseveran los pensamientos en relación a ti. Por favor, te pido que nos bendigas en esta resto de tarde, noche, hasta nuestro próximo encuentro para continuar con esta clase, que sigas tú enseñándonos, queremos seguir aprendiendo de ti, no solamente para sanidad nuestra, sino para obtener estas herramientas que nos puedan ayudar a ser de bendición para muchas personas. Te lo pido, descansando plena y francamente en tu amor y en el nombre de Jesús. Amén.